Hola, hola queridos amigos, nuevamente estamos en un episodio más de Hablemos Pues. Sean bienvenidos y desde donde nos están conectando en este momento, acomódense porque tendremos un tema muy especial para ustedes. Bienvenidos también aquí a todos mis amigos que en cada semana están acompañándonos en esta mesa. Bueno, queridos amigos, quiero invitarlos a que puedan ustedes seguirnos en todas nuestras redes sociales por Instagram, TikTok y YouTube. Así que el tema de hoy va a ser muy importante y debatible para muchos jóvenes que vamos a hablar sobre la música. Hola amigos, igual como tenemos aquí siempre, como siempre dice mi amiga Nelly, un convidado ilustre, un convidado VIP, Jonathan Bunder, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? Realmente es un gusto saludarles, realmente gracias por la invitación con un tema bastante interesante y también un saludo a cada uno de ustedes. Realmente vamos a hablar de un tema muy importante, ojo con esto, es muy importante, pero un tema que realmente es muy debatible, porque realmente a grandes profundidades no vamos a llegar ni siquiera a un punto. No les voy a decir es esto y es esto, ¿no? Y listo. No hay un punto porque realmente es muy ambiguo. Pero realmente vamos a dar las pautas generales y principales con respecto a nosotros poder tener el mejor discernimiento con respecto a cuál es la mejor música que deberíamos nosotros escuchar o hasta mismo cantar y alabar. Así que muchas gracias realmente por esta invitación y a disfrutarlo lo mejor posible también. Muy bien, y siempre queremos conocernos a nuestro invitado un poquito, ahí unos minutitos, saber acerca de él. Entonces queremos conocerte un poquito, Jonathan. Cuéntanos cuáles son tus gustos, cuáles son tus pasatiempos. Gustos y pasatiempos. Bueno, es muy amplio, ¿no? La pregunta, pero me gusta bastante la música, por esa razón también traté de aceptar el desafío, ¿no? De poder participar, así que la música es un gusto mío. Me gusta bastante el deporte, en especial o actualmente el voleibol. Me encanta jugar voleibol, así que ya saben, si hay invitaciones, avisen. Muy bien, claro que sí. Después, no sé, ¿qué otros gustos o hobbies tengo? Bueno, trabajo, ¿no? Ahora actualmente en la iglesia, así que creo que mi mayor deseo y anhelo y alegría realmente es poder trabajar para Dios. Y realmente no he sentido mayor alegría que poder ayudar a mi iglesia. Poder siempre estar con jóvenes, con diferentes personas, hasta mismo, no solo hablando de nuestra iglesia, ¿no? Hablando en un sentido general. Me encanta poder siempre ayudar, eso creo que es mi mayor gusto que tengo, siempre ayudar a los demás y ver realmente esa sonrisa. Creo que es el mejor regalo que recibo, ya que uno va sin deseo de recibir nada, pero siento que al ayudar uno recibe algo bastante grandioso y ver esa felicidad de los demás cuando ayudas o sirves a Dios también de la manera. Qué bueno, Jonathan. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié teología. Soy pastor actualmente. Muy bien. A ver, contanos quizás ahí para las chicas. Yeah. ¿Estás soltero, comprometido, casado? Voy a decir esta palabra, pero después lo voy a desarrollar. En cuestión de la pregunta, yo estoy, ¿cómo podría decir? Yo estoy comprometido con Dios. Ya. Es una respuesta que yo les invito siempre a usar los solteros. Yo estoy comprometido con Dios. En realidad estoy soltero, pero bueno. Comprometido con Dios. Comprometido con Dios. No, estoy soltero, pero siempre buscando la voluntad de Dios y por sobre todo, ¿no? Dejando que realmente la decisión de quién será la idónea o la pareja ideal en las manos de Dios, porque realmente nuestra vista humana es tan limitada que para nosotros nos parece correcto y quizás no lo es. Así que al final dejo siempre a la voluntad de Dios y en su momento Dios sabe y en su tiempo, que es perfecto, sabe la persona indicada a mí, así que comprometido por ahora con el Señor. Muy bien, es para que las siervas tomen nota, ¿no? Número, por favor. Aquí está. Después le ponemos el número de él en los comentarios, chicas. Claro, En la pantalla. Ya, pero contanos un poquito más. Nos ha dicho que ha estudiado teología. ¿En dónde? ¿Cómo decidiste esa carrera tan difícil, no? Es una carrera realmente muy especial. Hasta mismo quizás retiraría esa idea o ese término carrera. Yo realmente siento que teología no es una carrera. Yo estudié justamente en la Universidad Adventista de Bolivia, en Cochabamba. Ahí tomé la decisión de estudiar y culminar también ahí. Y
realmente, como les digo, no lo tomaría como una carrera, porque realmente teología es más que una carrera, es un estilo de vida, porque es algo de Dios. No es como... Tratar de ejemplo tampoco no es menospreciar a las otras carreras, porque son también muy importantes y sirven también, todo tipo de carreras sirve para ayudar a la voluntad de Dios, pero es un trabajo que netamente te dedicas a Dios. O sea, no recibes bastante. Hablando en un sentido humano, no recibes bastante. Es un trabajo y un trato que haces netamente con personas. Es un trabajo y labor 100% a personas. Entonces, realmente es algo realmente divino y de Dios. Es una institución que Dios ha colocado, que tú estás entrando a un estilo de vida diferente, porque tienes que aprender a sacrificar muchas cosas, tienes que dejar también muchos gustos o deseos con tal de poder ir y predicar el evangelio al 100%. La labor del pastor, o en este caso del teólogo, es aprender lo fundamental, ¿no? Mediante teología aprendemos lo que es la parte, son 3 áreas que se divide teología, es la bíblica, histórica, teológica y pastoral. Y aunque aprendamos en los 5 o 4 años que tenemos, porque en Bolivia nuestra universidad tiene 4 años de teología, no es suficiente. Realmente uno a la marcha y a la práctica el Señor capacita cuando tú practicas. Cuando nosotros hacemos prácticas pastorales o cuando salimos realmente al campo a hacer la labor del Señor, ahí recién tú aprendes. Y te das cuenta que lo que has aprendido en teología ni siquiera llega al 1% de lo que realmente el Señor te tiene por enseñar cuando haces su labor. Entonces, no es una carrera, no es un lugar donde te digo, listo, voy a ser un gran profesional, voy a hacer esto, no. Porque es una labor para Dios y 100% para Dios, donde tú tienes que aprender a despojarte y sacrificar muchas cosas, pero un beneficio bastante grande viene por medio, que es algo para Dios y el Señor tiene tantas bendiciones a las personas que se dedican 100% a Dios. Y no estoy hablando de pastores, cualquier persona que realmente dedica el 100% a Dios, recibe grandes, pero grandes bendiciones. Entonces realmente no es una carrera, es realmente un estilo de vida. Bueno, fue muy lindo escuchar a Jonathan, ¿no? Contándonos un poco de él, quién es Jonathan Bunder. Así que quisiera invitar a todos nuestros amigos que están interesados en estudiar la palabra de Dios. Los quiero invitar a que puedan estudiar con nosotros la fe de Jesús. Nos pueden escribir a nuestros números que se van a encontrar en pantalla o también por las páginas. Qué hermoso. Ahora, yendo un poquito a nuestro tema, creo que esa es una pregunta que muchos nos hicieron y igual siempre creo que hay en el medio joven. ¿Cuál es de verdad el papel de la música en la adoración cristiana? Realmente interesante, ¿no? Esa pregunta, ¿cuál es el papel de la música? Y quizás no justamente en el guión que ustedes me pasaron de preguntas. Podríamos lanzar esas 2 preguntas, porque ustedes me lanzaron una que era el papel y otro que era la importancia. Y podríamos decir que en esencia el papel y la importancia serían por esencia un sinónimo, porque el papel e importancia conllevan la misma idea. Y lo voy a generalizar con el último término que sería propósito. ¿Cuál es el propósito de esa música? Porque esa es la importancia y el papel. Porque para entender cuán importante es ello, tengo que entender cuál es su propósito. Entonces, generalizando quizás esas 2 preguntas, tenemos que entender primeramente que la música no es nuestra. La música no fue creada ni instituida por un ser humano, no fue por nosotros, sino es algo que Dios mismo ya nos dio. Pero, como ya quizás le dije antes de comenzar la grabación, no es algo que Dios instituyó para el hombre, sino que es algo que porque Dios, podríamos decirle que Dios ya es la esencia de esa música. Y por causa de eso, nosotros también somos esa música. ¿A qué me voy? Como sabemos en Génesis menciona, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre imagen y, ¿qué más? Semejanza. Entonces, podríamos decir que porque Dios es Dios, la música también existe. Solo por la existencia misma de Dios, la adoración, la alabanza, la música, todos los instrumentos, todo lo que nosotros vamos a hablar quizás en este momento es por causa de Dios, porque Dios existe. Y como nosotros somos imagen y semejanza de Dios, también nosotros tenemos ese apego musical. Porque esa música, aunque no lo crean, afecta de diversas maneras. Porque voy hasta mismo entrar no solo en temas bíblicos, porque vamos a hablar de la Biblia, voy a utilizar textos bíblicos para poder intentar, no tanto solo ilustrar, sino presentar lo que la Biblia presenta un poco sobre la música, pero también hasta voy a usar datos científicos con respecto a eso. O sea, el propósito de la música en esencia es Dios. Él utiliza algo muy bonito que es esto. Si ustedes han visto, y quizás también ahí lo tiene presentado, la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento principal de todo.
Cuando nosotros tenemos un equipo electrónico como el celular y la computadora, ¿qué es lo que viene fuera del cargador? Porque eso es una pregunta que siempre hice, todos me dicen, el cargador, me dicen. No me respondan así. ¿Qué es lo que viene en un equipo electrónico, ejemplo, el celular, fuera del cargador o los audífonos? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué viene? ¿Qué saben? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que viene en ese equipo electrónico? Hablando generalmente también. Me dice de los aparatos o de las aplicaciones. Aparato, no estoy hablando de lo interno, estoy hablando del aparato. Cuando yo compro me viene una caja. En esa caja, ¿qué contiene fuera del cargador? Allá la Audífono. batería. No, la batería es dentro del celular. Estoy hablando de... Audífonos. No, por eso dije, quité el cargador, quité los audífonos. ¿Qué viene dentro de esa caja? ¿El celular? No, el manual. Exacto, muy bien. Todo equipo electrónico viene No, con es que qué. nunca nadie lee el manual, por eso es el Claramente. secreto. Ajá. Y gracias por decir ese gran argumento. Me gustó mucho ese argumento. ¿Por qué? Como acabamos de ver en este ejemplo, chicos, se acaban de ver, es lo siguiente. ¿Qué viene en cualquier equipo electrónico, no solamente el celular? Todo equipo electrónico viene con un manual. Y aquí justamente, gracias por decir eso. Es que nadie lo lee. Realmente nadie lo lee, pero gracias a ellos, si nosotros pensamos, lo mismo sucede con nuestra vida. Nosotros fuimos creados por Dios a imagen y semejanza. Eso menciona, creados, el término hebreo bará. Fuimos creados por Dios. Pero al ser creados no nos dejó así libremente y ya está. Cuando el que creó el celular, el que creó la computadora o el que creó hasta mismo el reloj, no lo dejó así por así, listo, te creo y te mueves solo. No, dio un manual de especificaciones de cuál es su uso, porque el celular no me va a servir para calentar una comida, fuera de que hay celulares que se sobrecalientan, ¿no? Por la batería. Pero esto no me ayuda a recalentar la comida o a enfriar una comida como una heladera, porque esa no es su función. Entonces el manual está explícito para darnos las advertencias con respecto a cuál debería ser su uso y las advertencias de qué puede suceder si usamos un mal uso de ello. En nuestra vida sucede lo mismo. Nosotros tenemos un manual para nuestra vida. Queridos amigos, si quieres saber una verdadera música, si realmente quieres saber qué es la mejor adoración a Dios, aquí está la respuesta. Esta es la respuesta, la Biblia. La palabra del Señor es la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque aquí se expresa el mismo Dios. Todos sus atributos, todo su carácter está aquí. Es por esa razón que el propósito de la música, ¿cuál es? Alabar y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eso. Porque Dios existe, lo voy a alabar por eso. ¿Y por qué? Solo es porque es a Dios, no a nada más. Es por Dios. Entonces, el papel fundamental de la música primeramente es alabar y hasta mismo meditar en todos los atributos de Dios. Por eso tenemos la palabra del Señor. Por eso muchos de nuestros himnos y cánticos van también en base a lo que dice acá. Por eso se conoce hasta mismo los salmos como un cántico que usaban antiguamente. Porque antiguamente los salmos eran un cántico. ¿Por qué? Porque expresan ahí los atributos, la bondad, el amor, hasta el mismo carácter y naturaleza de Dios. Porque la música es para Dios, alabar a Dios. Entonces, uno de esos principios, como les digo, es eso. El propósito, que es el papel y la importancia de la música, es alabar a Dios y meditar también en Dios. Comprender lo que es magnífico de Dios, su poder, su gran amor, su propia eternidad. Eso es la verdadera música, ese es el propósito de esa música. Muy bien, Jonathan. Y sabemos que la música pues, ocupa un lugar importante en la vida del ser humano, ¿no? Sabemos que ella nos influencia también a muchas cosas, incluso a modificar nuestro estado de ánimo, cómo estamos, ¿no? O cuando estamos alegres, felices, ¿no? Entonces la música pues influencia mucho en nuestra vida, ¿no? Sí. Y Jonathan, ¿cómo es que se elige la música en la iglesia, ¿no? Específicamente en nuestra iglesia adventista? ¿Cómo es que se eligen las canciones para el servicio de adoración? No, claramente, ¿no? Voy a dar los datos lo mejor posible, traté de investigar también lo posible, ya que era algo un poco ambiguo también para mí, porque era algo que también no conocía, por sobre todo, pero de lo que pude investigar y entender, nosotros como iglesia adventista tenemos podríamos decir como una comisión especial dedicada a velar por esta parte. No sé si se han dado cuenta, quizás muchos sí se han dado cuenta, especialmente aquí nuestra amiga que es del Brasil, sabe que el himnario adventista de Brasil ha cambiado. Tiene nuevos himnos agregados, como también se han quitado himnos que nosotros hasta mismo en Bolivia y hablando en otro sentido, Latinoamérica mismo, todavía seguimos utilizando esos himnos.
Pero allá en Brasil lo han cambiado, Esto ¿no? quiere decir que tenemos dos... Tendríamos dos por motivos del idioma. Tenemos dos Ok, instituciones por pero- motivos del idioma. Claro, motivo del idioma, pero se supone que puede haber traducción. Claro, Traducción. claramente Pero- sí, claro, porque hay un convenio, Ok. somos iglesia adventista, somos una Ok. institución conectada, por eso también somos considerados una iglesia, somos en el mundo considerados la iglesia más organizada en el mundo. Hay dos instituciones por causa del idioma, pero están igualmente conectadas. ¿Por qué? Ok. Porque esas instituciones que se encargan de los cambios y la música, en especial, estoy hablando específicamente del himnario, son en este caso en Brasil lo que es el famoso... se llamaba la imprenta, lo tengo aquí. Casa Publicadora Brasilera. ¿Se recuerda? Quizás ella se ubica más que todo. La Casa Publicadora Brasilera es la que se carga de todos los materiales. Escuela sabática, todo de Brasil, incluyendo también la música. Pero para nosotros aquí en el sentido de Latinoamérica y en general, nuestra sede, digamos, que se encarga un poco de eso, sería el ACES, que es también la Casa Publicadora Sudamericana. Ellos tienen una comisión especial de músicos, tienen un grupo de músicos especializados en la música como también de teólogos. Porque algo que vamos a hablar quizás un poco más adelante, también no voy a entrar por tema de que vamos a hablar más adelante, pero para que tengan una idea, la música no solamente es el sonido o el ruido que ocasiona, ¿no? Sino también la letra. Hay que tener mucho cuidado con la letra, algo que vamos a hablar más adelante. Entonces, por esa razón tiene que haber músicos especializados con respecto a la armonía bíblica, con respecto a ello, pero también tiene que haber, ¿qué cosa? Teología, porque las palabras y el mensaje que vamos a presentar en ello también tiene un gran poder en nuestras mentes. Claro que el mayor problema y fundamento y cuestión del tema, y es por eso que es muy debatible este tema, es por causa de la melodía, la armonía y el ritmo con respecto a la música. Pero la letra también tiene una función también muy especial y podríamos decir que la sede es que se encarga de eso. Ahora, cantos jóvenes y todo lo demás que nosotros tenemos, si se han dado cuenta, los departamentales de jóvenes también tienen el cargo de ministerial de la música. Ellos también tienen una comisión con músicos especializados y ellos como pastores, porque son pastores los que dirigen ese departamento, entran con la parte también de la teología buscando la mejor manera bíblica de también poder llegar a los jóvenes de la misma manera, ya que como sabemos, gustos hay gustos y dependiendo de la era y época, también influencia mucho esos gustos. Así es. Hablando un poquito más de eso, ¿no? Actualmente sabemos que la música evolucionó quizás un poco y queremos saber la importancia de la música contemporánea en la iglesia. Claramente, ¿no? El término contemporáneo, cuando nosotros hablamos de contemporáneo, estamos hablando de un término de no solamente música, cualquier término que utilicemos y utilicemos la palabra contemporáneo, estamos haciendo referencia a algo actual. Actualmente nosotros tenemos una gran influencia en la música y si se han dado cuenta ha sido un boom más grande todavía que en muchas otras épocas, porque realmente está llegando a un punto de que va a ser algo importante. Haciendo un paréntesis hasta mismo en esto, sabemos que el último debate, la última batalla que no solo como iglesia, sino como humanos vamos a recibir, y nos menciona Apocalipsis, es la parte de la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Será la bestia, a su imagen, como dice Apocalipsis, o será Dios, a Miguel? ¿A quién vamos a adorar? Entonces, como le digo, está siendo un boom bastante fuerte el tema de la música con respecto a eso, porque ¿a quién vamos a adorar? ¿A quién? Entonces, cuando hablamos de la importancia de esta música, cuando hablamos de la parte contemporánea influenciando un poco a la iglesia adventista, sí sucede. Pero el medio que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí es la forma de alcanzar a más personas, porque casi todos nosotros lo que usamos la música es para alcanzar a más personas. Pero ayúdeme, quiero que alguien me ayude, puede usar su celular, ayúdenme a buscar Romanos 12.1. Ayúdenme con ese texto, Romanos 12.1. ¿Qué nos menciona ese texto? Romanos 12.1. ¿Puedo? Puedes. Ay, no, perdón, está en portugués. Mucha, va a trabajar mucho la mente para la traducción. Lo voy a tener que traducir mucho. No, lo tengo aquí, espera, lo tengo aquí en español. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Y otra persona, ayúdeme mientras tanto, vaya buscando lo que es Efesios 5:10. Mientras yo voy ahorita desarrollando un poco este texto, Efesios 5:10. Cuando nos menciona Romanos, Pablo aquí está expresando algo muy lindo e interesante, dice, ¿no? Así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, si vemos el subtítulo de ese texto en la Biblia, dice los deberes del cristiano. Y el deber del cristiano dice que primeramente presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo.
Es interesante porque aquí Dios presenta mediante una revelación, podríamos decir, a Pablo, que Pablo tiene el pensamiento de que Dios necesita un cuerpo vivo. O sea, por eso dice, necesita un sacrificio vivo. Porque al ser una persona viva puede salir del holocausto de ese sacrificio y irse también por si acaso. Y es por esa razón que nosotros tenemos ese libre albedrío. Necesita nosotros sacrificar algo. Tenemos que sacrificar algo porque hay muchos gustos nuestros que no deberían ser nuestros gustos. Claro. Pero hay cosas que sí deberían ser nuestros gustos que no lo tomamos como un gusto, nos lo aborrecemos. Y es por causa de eso. Nosotros tenemos que primeramente a veces tener que sacrificar algunas cosas. Hay música contemporánea actualmente que tenemos que desechar porque vienen de un origen quizás no correcto. Vino con un propósito y una misión ese tipo de música, no con el correspondiente a ¿qué cosa? ¿Cuál era el propósito de la música? Era alabar y meditar en Dios. Entonces tenemos que también tener un buen discernimiento con respecto a esto. Ahora, Romanos 12:1 menciona eso, ¿no? Primeramente necesita una persona, un cuerpo, pero en sacrificio vivo, que tenemos que sacrificar algo. Pero también continúa diciendo santo, agradable a Dios. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta justamente esta parte porque menciona, ¿no? Alguien santo, por causa de ese sacrificio se vuelve santo. Dios le da esa santidad a esa persona porque se vuelve un sacrificio vivo. Se desprende, sacrifica esos gustos, esos deseos que sabemos que quizás no es lo correcto, se desprende. Y se da como un sacrificio vivo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque es agradable a Dios. Y aquí es donde yo quiero entrar y por eso alguien ayúdeme con Efesios 5:10. ¿Qué dice ahí? Comprobando lo que es agradable al Señor. Gracias. ¿Por qué yo estoy mencionando esto de Efesios 5:10? Por favor, quiero que lo tomen como, márquenlo, subrayenlo, lo que deseen. Pero este es el versículo lema, el versículo tema de todo lo que vamos a hablar ahora. Comprobar lo que es agradable a Dios. ¿Qué es agradable a Dios? ¿Qué le agrada? Es por eso que nosotros estamos hablando con el tema de la música. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Será que ese tipo de música pop es lo que le agrada a Dios? ¿Será que ese tipo de música de este estilo o de esta familia es lo que realmente agrada a Dios? ¿O qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cómo podemos saber qué le agrada a Dios? ¿Dónde lo podemos encontrar? Leyendo en su palabra. Leyendo en su palabra, lo que les dije a un principio, queridos amigos. ¿Dónde podemos encontrar el carácter? Donde muestra sus atributos, lo que piensa, lo que es Dios, en su propia palabra. ¿Qué le agrada a Dios? Se encuentra en su palabra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia, ¿no?, de quizás esta música contemporánea influenciando a la iglesia adventista, primeramente tenemos que entender esto. La influencia que Dios está esperando, lo que nos espera de nosotros primeramente es que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios porque es un culto racional. ¿Por qué dice culto racional? ¿Por qué utiliza Pablo este término del griego, racional? Racional viene de ¿qué? Lógicos. Lógicos en griego significa el mismo término, lógico. Lo lógico de poder adorar a Dios es eso. Si yo soy un sacrificio vivo, o sea, yo me entrego completamente a Dios y entiendo en su palabra lo que le agrada a Él, ¿qué sucede? Me vuelvo ¿qué cosa? Un culto racional. Tiene lógica lo que yo adoro, tiene lógica lo que yo alabo. La música que yo escucho tiene una lógica, porque es mi culto racional. Pero si yo no me quiero entregar al Señor, parece que mi mente dice, sí, Dios, yo te adoro, te alabo, Dios, porque mi mente sí, yo creo en ello. Pero mi cuerpo desea esa música. No estoy dando mi cuerpo al Señor. No le estoy entregando yo completamente como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque yo estoy entregándome más que todo a otras cosas más. Pero mi mente dice, sí, yo adoro a Dios. Yo creo en su existencia, yo creo en todos sus mensajes, yo creo que Dios es amor, yo creo en todos sus milagros y el poder que Él tiene. Pero mi cuerpo todavía sigue deseando otras cosas. Mi cuerpo sigue buscando otras cosas. ¿Por qué? Porque no estoy entregando como un cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Es por esa razón que Pablo menciona uno de los deberes del cristiano primeramente es entregarse por completo a Dios. De ahí yo voy a entender qué es agradable a Dios y recién voy a comprender cuál es la verdadera adoración a Dios, cuál es ese culto racional, cuál es la mejor música para mí. Segundo, otro ejemplo claro que yo quiero dar. ¿Conocen ustedes la historia de Caín y Abel? Ciertamente, claro, ¿no? Sí. Es algo muy interesante. Porque si profundizamos en ese tema nos damos cuenta que Caín y Abel quisieron presentar un sacrificio. Podríamos decir que dieron un cuerpo en sacrificio, o sea, se dieron en sacrificio. Abel y Caín creían firmemente. Porque nosotros decimos, ¿qué le pasa a Caín? ¿Por qué puso fruta? Y nosotros decimos, qué irracional, qué ilógico. Pero en su momento, si pensamos, Caín realmente creía verdaderamente que lo que estaba haciendo estaba correcto.
O sea, decía, lo que estoy haciendo está correcto. Eso es lo que está bien para adorar a Dios. Pero al final, ¿Dios qué hizo? Fue y aceptó la ofrenda de Abel. Y ahí Caín quedó furioso. Pero Dios, mi sinceridad, yo con sinceridad te estoy adorando. Por eso te di las frutas. Te estoy adorando con mucha sinceridad, pero vemos que al fin y al cabo Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque no era agradable a Dios. Y hasta mismo dice el texto también mismo, ¿no? Si vamos al Génesis, dice, eso no fue una ofrenda agradable a Dios y por esa razón solo aceptó el de Abel. Claro, porque yo antes pensaba así, ¿no? Igual, que Caín llevó las mejores frutas, las mejores. Entonces yo decía, pero si él llevó las mejores frutas, ¿por qué no lo aceptó? Bueno, ese era mi pensamiento más adolescente, ¿verdad? Claro, ¿no? El adolescente cuando comienza a cuestionar todo, ¿no? Y Sí, como les digo, es eso. Él creía firmemente lo que creía y puede suceder lo mismo también actualmente. Y hablando de la música, puede ser que yo en mi mente crea fervorosamente, esta es la mejor música. Y puede ser que esté contradiciendo a muchos otros con otros pensamientos, claro, porque como les digo es muy debatible, porque cada uno tiene una percepción, pero estamos cometiendo quizás el mismo error que Caín. ¿Por qué yo quiero imponer mi deseo y creer que eso es lo agradable a Dios cuando en realidad Dios ya me presenta qué es lo que le agrada? No te voy a ir, ejemplo, no te voy a ir a entregar un regalo a ti porque es tu cumpleaños, siendo, digamos, ejemplo, te voy a regalar un chocolate por tu cumpleaños. Pero imaginemos que a vos no te gusta, peor, eres alérgica al chocolate, pero te lo regalo. ¿Es agradable a ti? No. ¿Qué cara harías, no? obviamente. O sea, ay, gracias. Claro. ¿Comprendes? Nosotros no voy a regalar a la persona un regalo, no le voy a dar algo a la persona que no le agrade. La idea del regalo, ¿qué es? Agradar a la persona lo mejor posible. ¿Y cómo puedo agradar a esa persona? Con lo que realmente le agrada. Lo mismo Claro, sucede sí. con Dios. ¿Por qué yo quiero agradar a Dios colocando o imponiendo mis deseos? Siendo que el Señor no le va a agradar de esa manera. Y es por esa razón que ahí entra este término. No todo, o el hecho de que lo que me gusta, no siempre lo que me gusta va a ser bueno. No siempre lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, es lo correcto, lo bueno. Por esa razón tenemos que ir, ¿qué cosa? A la Biblia, porque aquí nos presenta lo que sí realmente le agrada a Dios. Caín creía que estaba agradando a Dios porque él estaba imponiendo su propio agrado, creyendo esto sí le va a agradar. Pero Abel dijo, no, yo no voy a poner lo que me agrada, voy a poner lo que realmente a Dios le agrada. ¿Y qué dice Dios que le agradaba en su época? Era hacer un sacrificio de un cordero, porque eso representaba a él mismo muriendo en la cruz por nosotros. Por esa razón eso era lo que le agradaba, porque representaba su propia muerte para salvar a la humanidad, no la fruta. Pero Abel fue y se despojó de sí mismo, se sacrificó para ello. ¿Por qué? Porque era algo agradable para Dios. Y es por eso que se volvió un culto racional. Cuando nosotros adoramos en la iglesia tiene que ser ¿qué cosa? Un culto racional, porque es para Dios, no para mí. Por eso la gente muchas veces se equivoca, no, tengo que buscar la música para tal persona o para este grupo. No, es para Dios, no para ellos. Es lo que le agrada a Dios. Y eso va a influenciar a los demás. No sé si puedo decirse, pero hay otra pregunta que yo ya quiero hacer a un tiempo. Si es que esa música tiene que ser agradable a Dios, ¿cómo es que puedo conectar a la juventud, a los jóvenes del día de hoy a ese tipo de música? Interesante la pregunta, la palabra conectar, ¿no? A ver, déjenme recordar dónde estaba aquí. Aquí está. ¿Cómo podemos nosotros conectarnos, ¿no?, con la juventud de hoy? Algo que yo ya les mencioné, ¿no? Ya les dije en un inicio, pero como les digo, aquí está mencionando, ¿no? Romanos 12:1, pero por sobre todo, seguimos con el mismo lema, Efesios 5:10. Comprender, o comprobar, mejor dicho, lo que le agrada O al examinar. Señor. Examinar lo que le agrada a Dios, ver lo que realmente le agrada a Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de que cómo puedo conectar con los jóvenes, porque ese es también nuestro objetivo, no siempre queremos decir, ¿no? O es lo que siempre hacemos actualmente, ¿no? ¿Qué música? ¿Qué música podría traer a los jóvenes? ¿O qué música sería correcta para este momento de adoración en la iglesia? ¿Qué música tengo que utilizar? ¿Cuál sería? Aquí es donde yo voy a comentar y voy a decir lo siguiente. La única manera de nosotros poder conectar a los jóvenes es mediante el Espíritu Santo. La única manera de que nosotros podemos llegar a las personas, y no solo hablando jóvenes, a toda persona, es solo por el Espíritu Santo. Y aquí yo voy a decir ese término que yo quiero que quede en la mente de todos. No volvamos a intentar buscar cómo puedo llegar a más personas. No lo hagamos.
Busquemos en cualquier parte de la Biblia, en ningún momento el Señor dice, busca a las personas. Sino solo dice, id y hacer discípulos. Voy a hacer una ejemplificación de Mateo 28, que es la Gran Comisión. Cuando nosotros leemos Mateo 28, hasta mismo, si vamos a la terminología griega, nosotros encontramos un verbo y también encontramos participios. ¿Qué son los participios? Los participios son estados verbales del verbo, pero que son circunstanciales. ¿A qué nos vamos con los circunstanciales? Los participios circunstanciales son un verbo de acción, o sea, hacen una acción, pero que afecta al verbo principal, o sea, la acción principal. Ahí nosotros encontramos en Mateo 28 tres circunstanciales. Dice, id y hacer discípulos. Ahí está el primer participio circunstancial, ir, hacer, ¿no? Andar, yendo, caminando. Y hasta mismo el término yendo o andando hace referencia hasta mismo testificar. Testificando, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también continúa y finaliza diciendo, enseñándoles estas verdades. ¿Qué quiere decir entonces? Aquí nosotros encontramos tres verbos, pero incluyendo un verbo que es discipular. Discipular también sigue siendo un verbo. El principal de todo esto, dice, es hacer discípulos. Pero ¿cómo puedo hacer discípulos? Ese es el circunstancial. Testificando, bautizando y enseñando. El Señor no nos está invitando a bautizar. Porque hay personas que dicen, no, mi mente y mi foco es, tengo que bautizar. No, el Señor está diciendo hacer discípulos. No está diciendo, testifiquen, muéstrense su ejemplo. Ese es el objetivo del Evangelio. No, el objetivo del Evangelio es discipular. No está diciendo que enseñemos, no, enséñale la Biblia, predica con fervor, predica con mejor. No, ese no es la acción del verbo principal. Es la circunstancia, el modo cómo puedo yo discipular, pero ese no es el fin es discipular. Entonces lo mismo sucede entonces con la importancia o el conectar con los jóvenes. Nuestro objetivo no es conectar o agradar a las personas. Lo mismo sucede con la predicación. Mi objetivo no es predicar o bautizar a las personas. Mi objetivo es presentar el Evangelio, la verdad. Sí, y es un buen punto el que menciona, ¿no, Jonathan? Porque generalmente, o bueno, hoy en día muchas veces creemos que para atraer a jóvenes pensamos, ¿no?, en cambiar el estilo de la música, ¿no? Porque, bueno, los jóvenes tenemos somos alegres, sí. Tenemos que ser pues bien extrovertidos. La música contemporánea ahora es lo de los jóvenes, por eso tenemos que llegar a atraer eso también. Claro, y haciendo un paréntesis, ¿no?, hablando de la música secular, vemos que la música, y ya lo habíamos mencionado en anteriores programas y episodios, que la música tiene una gran influencia en nuestra juventud de hoy, ¿no? Muchísimo. Realmente les encanta escuchar músicas que tienen pues letras que quizás nosotros a veces quedamos así, ¿no?, repitiendo, pero son músicas muy fuertes, ¿no? Podemos decir hasta aberraciones, ¿no? Sí, pero les encanta, ¿no? Y bueno, ya cerrando el paréntesis, pues nosotros queremos que con ese tipo de estilo, creemos que la juventud va a llegar cambiando, ¿no?, la música cristiana. Claro, cambiando voy a llegar al joven, cambiando, poniendo este estilo, quizá. Voy a un poco mencionar, pero por favor no malentiendan lo que voy a decir. No estoy diciendo que es correcto o incorrecto, solo estoy dando una ejemplificación. No añadiendo tal instrumento o tal percusión o tal instrumento de viento, cuerda, voy a lograr atraer a las personas porque eso es de los jóvenes. No. Como les digo, y aquí voy a utilizar ahora sí la frase y tengan esto siempre en mente, ténganlo esto en mente, incluyendo todos los directores de música, todas las personas que se dedican a la música. Siempre tengan esto en el pensamiento, especialmente los cristianos. Que te están escuchando. Y que sé que muchos de ellos me van a escuchar. Y disculpen si quizás se malentiende algo, estoy tratando de poder ejemplificar lo mejor posible. Pero quiero que esto quede siempre en la mente. Nuestra misión y objetivo no es alcanzar a los jóvenes. Y aquí es donde viene la frase. No tomes o usurpes, no sé cómo poder mencionarlo de la mejor manera, pero no tomes el trabajo de Dios. Esa es la palabra que yo quiero utilizar. Y eso quiero que quede en la mente de todos. No tomes del trabajo de Dios. Tu trabajo es solo presentar el Evangelio, el mensaje de Dios, presentar su carácter, su atributo de Él, presentar su palabra. Ese es tu trabajo. Esa es la misión que Dios nos ha dado, presentar su palabra, su Biblia. No atraer a las personas, no traerlos a la iglesia, no bautizarlos, no enseñarles, no. Presentar su verdad. Esa es nuestra misión, presentar.
El Espíritu Santo se encarga del restante, porque esa es la labor del Espíritu Santo, convencer los corazones y tocar los corazones y la mente de ellos. No es nuestro trabajo. Por eso hay muchas personas que dicen, pero pastor, he tratado muchas veces de presentar, no sé, la palabra del Señor, pero la persona no quiere bautizarse. Pero esa no es tu misión. ¿Comprende? Tu misión, tu acción, como les digo de Mateo 28, no es bautizar. Tu misión es discipular, testificar, presentar, mejor dicho, no testificar, perdón, reitero, sino presentar la palabra de Dios. No usurpes el trabajo de Dios. Deja que Dios haga su labor y su trabajo de ir y convencer los corazones a la persona en su momento y en su tiempo. Tú haz solo tu obligación. Presenta la verdad de Dios, presenta su mensaje, presenta qué es nuestro Dios, qué dice la Biblia con respecto a lo que yo creo. Preséntale eso al joven. Y cuando le presentes eso al joven, deja que el Espíritu Santo se cargue el resto. Es por eso que nosotros siempre utilizamos en nuestra oración, Señor, utilízame, úsame. Que mis palabras, mi mensaje, que la música, que lo que yo voy a hacer pueda llegar a ellos, porque no es yo, es el Espíritu Santo. Por esa razón, la forma de poder conectar con los jóvenes de hoy no es de esta manera. Y yo quiero agarrar esta parte más. La influencia de la música, cuando nosotros entendemos la influencia de la música en nuestra vida y entendemos también que Satanás puede utilizar de la misma manera, nosotros ahí recién vamos a entender qué puede entrar y qué no puede entrar en nuestra iglesia. O sea, ahí nosotros ya quitamos y obviamos la parte de que de iglesia de que, no, colócalo, no hay problema. O sea, no, realmente, a ver, revisemos, busquemos bien la situación. ¿Por qué? Yo les dije que el origen de que porque Dios existe, ya existe la música. Pero ¿quién es la segunda persona que es la más capacitada en el universo, pongamos la silla en general, que conoce mejor de la música? No es el ser humano, por si acaso. Sí, Es Satanás. Porque ¿qué dice también la palabra del Señor? ¿Quién era Satanás? Era un ángel de luz. Segundo, él era el director del coro angelical. Una de las personas que mejor sabe también de la música, además de Dios, que no sobrepasa obviamente a Dios. Dios es el mejor con respecto a esto. Pero alguien que también sabe y es un profesional es Satanás. Y si nosotros comenzamos a intentar nosotros imponer y hacer lo que nosotros querramos, estamos entrando en el ámbito mismo de Satanás, porque Satanás conoce y sabe. Por esa razón este tema es demasiado debatible. Es por eso que el tema de adoración va a ser lo último que va a ser en nuestros últimos tiempos, es el tema de la oración. ¿Por qué? Porque es el debate profesional que Dios, por sobre todo, por su origen ya es la música, pero Satanás porque también lo conoce de mejor manera. Entonces nosotros no podemos entrar en ese debate y decir, no, esto y aquello, esta es la mejor música, esto va a traer a los jóvenes. No, porque también Satanás conoce muy bien. Por eso tenemos que tener un buen discernimiento. ¿En dónde? Una vez más repito, en la Biblia, porque en la Biblia expresa la música que Dios le agrada. Hay 500 veces, y aquí justamente lo tengo aquí guardado, 500 veces en la palabra de Dios se repite la parte de la música. Y un poquito más quizás añadiendo, pero son alrededor de 500 veces se repite la música. Entonces si tú dices que la Biblia no dice nada de la música, sí lo dice. Otra cosa más, hay un autor, por si acaso, este autor no tiene nada que ver con nuestra iglesia, ni siquiera es cristiano. Pero él menciona que se llama Neil Postman. Neil Postman menciona lo siguiente: la música cristiana contemporánea es como un chicle para el espíritu. Interesante, ¿no? ¿Por qué menciona de esta manera? Sabemos que el chicle es algo que nosotros, y casi muchos de nosotros nos encanta, ¿no? Masticamos y estamos ahí, pero ¿te da algún nutriente? No. ¿Te da algo importante para tu cuerpo? No. Solo masticas y pierdes tu tiempo esforzándote, pero al final y al cabo en tu estómago no te llega, no te entra nada. Es un engaño. Es un engaño, exactamente. Y literalmente estamos engañando al cuerpo, porque cada vez que masticamos, y eso es algo científico, cada vez que masticamos el cuerpo comienza a trabajar, creyendo que realmente estás por traer un alimento nutritivo para su cuerpo y está comenzando a trabajar esperando. Y de repente botamos el chicle y el cuerpo dice, ¿y mi comida? Por eso dice este autor, menciona eso lo siguiente, ¿no? La música cristiana contemporánea es como un chicle para el espíritu. Puede ser que nos guste, puede ser algo atrayente porque nos gusta estar masticándola todo ello, pero al final no me da nada nutritivo, no me da nada que realmente me beneficie. Y algo que también continúa diciendo, cuando se presenta como algo fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. Cuando nos parece algo, tenemos que hacer algo divertido, algo fácil, algo que atraiga a los jóvenes. Perfecto, voy a buscar de esta manera. No, mientras más fácil y más divertido sea, es otro evangelio. Es otro Dios, es otro Jesús, es otra iglesia adventista que no es la nuestra. Porque mi objetivo, como les digo, no es atraer a las personas, es solo presentar la verdad.
Y si yo trato de buscar lo más fácil o lo más divertido o lo más atrayente al joven, es como un chicle para el evangelio. Es muy divertido, pero no me trae nada nutritivo. Es algo emocionante, qué lindos cánticos, wow, alabanza, excelente, pero no me trae nada nutritivo. ¿Por qué? Porque no estoy recibiendo ni las alabanzas, ni estoy meditando en la palabra de Dios. No estoy meditando ni comprendiendo realmente la profundidad de todo eso. Entonces, mucho movimiento no me va a servir para nada, porque no hay nada nutritivo. No me sirve por esa razón. Entonces, ¿cuál es el tema o el foco de esta pregunta? Es eso. Es un chicle para el evangelio si nosotros tratamos de conectarnos con la parte contemporánea. Jonathan, y siguiendo con este tema de la juventud y música, ¿no? ¿Qué crees o qué piensas que los jóvenes piensan acerca de la integración de la música de estilos diferentes, ¿no? En nuestra iglesia? Es interesante, ¿no? No voy a especificar tampoco. Voy a más que todo un poco generalizar, porque realmente cada uno tiene su criterio, cada uno tiene su forma. Y la idea de este podcast, hablando de este tema, lo que yo estoy queriendo dar son algunas bases, porque realmente si nos dedicáramos a hablar, yo mencioné justamente antes, ¿no? Este tema tiene 6 partes. Y estas 6 partes creo que cada uno mínimo, pero mínimo dura 1 hora. Y si tuviéramos que dialogar, duraría más de 2 horas cada parte. Porque como les digo, es un tema bastante amplio y profundo. Entonces, lo que estamos tratando, ¿no?, de ahorita hacer es poder simplificarlo, ¿no? Entonces, voy a intentar generalizar un poco la idea, pero por sobre todo lo que el mundo está entrando actualmente, ¿no? Lo que la gente actualmente piensa con respecto a esto. Como les mencioné, el chicle es como que es algo buenísimo, da movimiento, no la boca, pero no me da nada nutritivo, es como si fuera un vaso vacío. Si nos remontamos un poco a Efesios 5:6 nos menciona lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, no nos exaltemos con tanto de las palabras y eso, porque hay un texto, ahorita se me escapó justamente, pero lo voy a parafrasear y hasta me voy a acercar a lo más posible, y si quieren pueden corroborar, la palabra de Dios dice eso, que la fe no es solamente por el oír, sino el oír por la palabra de Dios. Si nosotros revisáramos atentamente, hay 1500 veces que la palabra del Señor repite oír. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no ve? El gusto, el tacto, ¿no?, el olfato, pero también incluye el oído. Y hay 1500 veces que repite el Señor en su palabra el tema del oído. Escucha, oye, atento. ¿Por qué realmente el Señor especifica tantas veces? Y sabemos teológicamente, y todo teólogo me va a corroborar, que cuando el Señor repite muchas veces es porque está enfatizando algo. Y hasta mismo, cuando no repite es porque es algo muy especial. Entonces, cuando nosotros vemos la repetición del oído es porque realmente Él está esperando. Dios espera que trabajemos nuestro oído, que tengamos mucho cuidado y discernimiento de lo que escuchamos. Entonces, no solamente conlleva solo adorar a Dios. Existe un pensamiento filosófico que quizás no es tan actual, pero que todavía sigue impregnado de esas ideas. Se conoce como el neo-ortodoxo. ¿Qué es el neo-ortodoxo? Sabemos que el ortodoxo es la persona bien firme en cuestión de las tradiciones o creencias que tiene. O sea, es así y así. El neo sería un poquito más liberal. Entonces, ¿qué es neo-ortodoxo? Es la mezcla de ambos. El neo-ortodoxismo es como que no hay nada nuevo. No existe no existe ni lo nuevo ni lo ortodoxo. No existe algo bueno o algo genial o nuevo, como tampoco no hay nada de lo tradicional. O sea, busca el punto medio. Creen que creen en Cristo, pero que Cristo está también en todos. Creen, digamos, en que la Biblia es inspirada por Dios, pero también de que cualquier otro libro que existe en el mundo también es inspirado por Dios. Ese es más o menos el pensamiento del neo-ortodoxo. O sea, creen en la inspiración de Dios o creen en ese Dios, pero que Dios está también en todos nosotros, o está en todo. Creen en la Biblia, es inspirada por Dios, es su palabra, pero también pueden creer que cualquier otro libro, no sé, un libro de historia como un libro también de geografía, es inspirado por Dios. Eso es más o menos un poco el pensamiento neo-ortodoxo. Entonces llega a ese punto o equilibrio de que al final y al cabo, o sea, ¿cómo podría especificar aquí un poco? Llega un poco el término amoralidad. El tema de la amoralidad. ¿Qué es amoralidad? Sabemos que la parte moral es saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Eso es lo moral, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Eso es lo moral. Pero el amoral es la mezcla del punto medio. O sea, no existe ni nada bueno ni nada malo. No hay música buena ni música mala.
Eso es la amoralidad. O sea, llegamos a un punto neutral de todo. Eso es el pensamiento actual que se está teniendo. O sea, esa música que se escucha afuera en la iglesia también hay lo mismo, entonces es normal. O sea, la amoralidad es un punto neutral. O sea, estoy adorando a Dios también de la misma manera. Por eso hay también, solo especificando, ¿no?, un poco el término, hay rock cristiano, hay música pop cristiana. ¿Por qué? La amoralidad. O sea, Y de diferentes estilos, ¿verdad? un montón de estilos diferentes que existen. Es interesante, ¿no? Es el tema, ¿no? El pensamiento de diferentes estilos. Pero al final y al cabo llegamos a ese punto. O sea, ese pensamiento filosófico ortodoxo, podríamos decirlo así, o neoortodoxo, perdón, llega a ese punto de esa amoralidad. O sea, la parte neutral. O sea, no hay ni bueno ni malo, no hay música buena ni mala. Puede ser que el ejemplo, ¿no?, el rock sea malo, pero con música cristiana igual es buena. O sea, no importa, no importa. Es ambiguo, no hay problema, sigue siendo adoración. No, porque el pensamiento que nosotros deberíamos tener es un pensamiento clásico. ¿Y cuál es el pensamiento clásico? Yo voy a hacer esa jugada porque es un juego sencillo. Cuando yo diga algo, ustedes me dan su contraparte. Si yo digo, digamos, ejemplo, voy a dar el ejemplo. Si digo blanco, ¿cuál sería su contraparte de blanco? Negro. Negro. Si digo malo, Bueno. exactamente. Si digo arriba, Abajo. Abajo. si digo izquierda, Derecha. Derecho. eso es el pensamiento clásico. Bueno o malo, arriba o abajo, negro o blanco. Eso es un pensamiento clásico. Pero para el neo no existe eso. No existe ni negro ni blanco. Cualquier cosa. Es algo ambiguo, es algo amoral, es algo neutral de entre ambos pensamientos. Y eso ocasiona que lleguemos un poco a la mezcla de la verdad y también del error. O sea, querer mezclar la verdadera verdad y añadirle el pequeño error. Y ahí se vuelve, ¿no?, esa mezcla que sabemos que no existe verdades a medias. Claro. O es verdad o es mentira. Y aquí entramos hasta mismo el mismo ámbito que Satanás nos ha presentado desde un principio como también hasta entre medio y final. En un principio, cuando Satanás le presenta a Eva el árbol, le dice: come, porque no es bueno ni malo. Te va a dar sabiduría, te va a dar entendimiento, serás un Dios. Porque no es ni bueno ni malo, cómelo. Comió y vio realmente, y realmente por eso se le conocía como el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque sí les dio el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí entró el pensamiento clásico, pero de todas maneras Satanás hizo: no hay problema, es amoral, no es ni bueno ni malo, no hay problema, es neutral. No hay problema que sea este tipo de música, éntrale. Dice de Dios, no importa este estilo, habla de Dios, habla de Cristo, habla de su palabra, no hay problema. Ahí entran las medias verdades. Cuando Satanás ataca a Jesús cuando está en el desierto, sucede lo mismo. Lo ataca con la palabra de Dios. Y es interesante porque Satanás sabe también de la palabra de Dios, sabe de la influencia de la música y la palabra de Dios, sabe el poder de esto. Y le ataca a Jesús también con la palabra del Señor. Y el Señor le dice: no, escrito está, solo a Dios adorarás, solo a Él lo adoraréis. Porque Satanás le dijo: mira, yo te doy todo esto, te doy los reinos, te doy las riquezas de este mundo, si te arrodillas y me adoras. ¿Pero qué le dijo Dios? Solo a Dios adoraré. Escrito está. ¿Por qué? Porque esa es la alabanza que Dios busca. Eso es lo que dice su palabra. Pero si te das cuenta, y entre líneas de lo que dijo Satanás, mezcló medias verdades, porque realmente casi todas sus tentaciones, las 3 tentaciones que le hizo a Jesús, había verdades bíblicas, pero que lo cambió un poco. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y discernimiento. Y para poder tener ese discernimiento, hay que leer la palabra de Dios. No hay otra respuesta. Si quieres realmente saber la verdadera música, es la palabra del Señor, donde te da lo que a Dios le agrada, entender sus atributos, entender lo que es Él, y recién vas a entender y comprender sobre esto. Entonces, Amén. en esencia, digamos, sería eso, ¿no? Más que todo lo que quería decir, el pensamiento, ¿no?, del actual de las personas. Y realmente, Jonathan, nos encantó que hubieses hablado, y si se han dado cuenta, nosotros no hemos intervenido mucho porque queríamos que Jonathan pueda Hablar más, hablar. ¿no? Porque hay No, mucho por Sí. y por lo que expresar. habló realmente fue muy bueno, aclaró muchas cosas que nosotros quizás a veces no entendemos, y realmente hoy las personas, los jóvenes que nos han escuchado se van a ir, ¿no?, con algunos versículos que Jonathan pudo incluir. Y Yo creo en realidad que tenemos que hacer parte 2 de ese... Exacto. Yo realmente Opino lo si me he mismo. dado cuenta, todavía nos quedan algunas preguntas por hacer, pero si desean podemos realmente hacer una parte 2. claro, ¿no? Seguro. Porque Apoyo. todavía, que sí. mediante las preguntas que ustedes me han dado, que también son muy importantes y son un pensamiento actual,
realmente sería bueno también especificar mediante esas dudas. Entonces, sería excelente No, tener una segunda parte. Seguro que sí, va a haber segunda Sí, parte, yo apoyo. chicas. De todas maneras, Jonathan, te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros este tema que, como al principio dijimos, es bastante polémico, ¿no? Sí. Sin embargo, la esencia que nos hablaste aquí estuvo muy buena. Esperamos que sea de bendición para los jóvenes que nos están escuchando. Así que, jóvenes, no se olviden de que va a haber segunda parte. Vamos a hablar en una segunda oportunidad, en otro episodio, acerca de más dudas que quizás a ustedes le quedan por ahí. Y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos. Que nos va a servir como base para la siguiente. Claro, para la Si segunda tienen parte. quizás una vergüenza, muchas veces unos tienen de hablar en los propios comentarios, nos pueden mandar mensajes indirectos en las mensajes Privado. Directamente, en el inbox. Claro que sí. Así que gracias Jonathan por haber compartido con nosotros este episodio interesantísimo. Así que, chicas, será hasta la próxima, ¿verdad? Hasta la próxima. Nos Chao, vemos. chao. Tengan un feliz sábado, chicos. Feliz Chao, chao, feliz sábado. sábado.